colega de Colombia, quien nos va a disertar la terapia de infusión segura de hemoderivados y hemocomponentes. La invitamos mientras vamos dando sus referencias. La licenciada Mónica Patricia Ríos Ferguson es enfermera especialista en enfermería oncológica con 25 años de experiencia en la atención de pacientes oncológicos adultos y pediátricos en las diferentes clínicas y hospitales de alta complejidad. Ha participado como coordinadora y enfermera de estudios de investigación. Es docente intermitente en la Universidad CES, docente y coordinadora del curso de terapia de infusión, TERAINFU-CES y terapia de infusión oncológica Tifón CES a nivel Latinoamérica. Con experiencia en navegación de pacientes oncológicos, conocimientos en atención integral y gestión de casos, referencia y contrarreferencia en pacientes con cáncer, docente y coordinadora del diplomado en navegación CES y el diplomado de navegación para cáncer de mama metastásico CES, además de docente intermitente de la práctica oncológica pediátrica en la universidad. Vamos esperando a la licenciada Mónica con el tema de terapia de infusión segura, perdón, terapia de infusión segura de hemoderivados y componentes. Buenas tardes, licenciada Mónica. Ya la Buenas tenemos en tardes. sala. ¿Cómo está? Muchas Eh, gracias, muy bien. ya le hemos presentado. Es un gusto tenerla en nuestro curso, nuestro sexto curso internacional, y está abierto para que usted haga su presentación. Con todo Muchas gusto. gracias. Para mí es todo un honor estar en el curso internacional. Les agradezco la invitación. Espero entonces que mi participación sea del agrado de ustedes y que aprendamos mucho. Voy a compartir entonces mi pantalla. Denme un momentito. ¿Me pueden informar si ven la pantalla? Está ingresando, está ingresando. Ajá. Bueno. A ver, ya. Y me confirman si me escuchan bien. Perfecto, perfecto y claro, licenciada Mónica. Bueno, entonces iniciamos entonces con el tema de terapia de infusión segura en la administración de hemoderivados y hemocomponentes. Como ya me presentaron, mi nombre es Mónica Patricia Ríos Ferguson. Yo soy enfermera especialista en oncología. Soy docente intermitente de la Universidad del CES en Medellín y docente intermitente de la Universidad de Antioquia. Y pues espero que podamos ver este tema y que sea de su agrado. Muy importante, vamos a hablar de terapia de infusión segura. No vamos a hacer definiciones pues de hemoderivados y esas cosas, solamente vamos a repasar un poco el tema, pero no se trata de darles una clase de hemoderivados, sino que vamos a hablar de la seguridad en la administración. Los componentes sanguíneos los hemocomponentes son productos separados a partir de una unidad de sangre entera
y se hace por medio de separación física. Y un hemoderivado ya es una sustancia terapéutica preparada a partir de sangre humana por medio de métodos físicos y químicos, y los más comunes que transfundimos con más frecuencia son los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas, los crioprecipitados y la albúmina. Es esencial entonces en este momento protocolizar toda la atención del paciente para hacerla segura. Siempre teniendo entonces, disponiendo de la normativa presente a nivel internacional. Esto nos va a ayudar a evitar errores en la selección y en la administración de los hemocomponentes. Vamos a prevenir y controlar posibles complicaciones y se realizará una técnica de forma sistemática que nos va a ayudar a evitar los errores. Esto por medio de listas de chequeo y por medio de flujogramas. Vamos entonces a valorar al paciente durante la realización del procedimiento y a registrar las incidencias en la historia clínica de enfermería. Primero, vamos a empezar por el transporte. El transporte es fundamental, ¿sí? Porque se deben utilizar recipientes que sean cerrados, que sean de uso exclusivo para el transporte de hemocomponentes. Ahí no vamos a meter ni quimioterapia ni medicamentos, solamente vamos a utilizar el recipiente debidamente marcado. Por ejemplo, ahí está el ejemplo, uso exclusivo para transporte de hemocomponentes, y en estas neveras se va a llevar la unidad de glóbulos rojos o de plaquetas para poder transportar adecuadamente dentro del hospital o de la clínica. Vamos a repasar entonces lo que tenemos que revisar en un paciente que se va a transfundir. Primero, la indicación. No todos los hemocomponentes están indicados para ciertas necesidades del paciente. Segundo, siempre debemos valorar un hemograma o que sea actual. No podemos contar, acuérdense que tenemos muchas dificultades por el fraccionamiento de los servicios y por, no sé si en los países donde de los participantes haya dificultades con las autorizaciones y con el trámite de todas las cosas de salud, pero digamos un paciente nos puede llegar con un hemograma de hace un mes. No está indicado transfundirlo con un hemograma de hace un mes. Se debe entonces repetir el hemograma y ser lo más cercano posible al día de la transfusión. Vamos a tener un consentimiento, que es el permiso del paciente consciente y entendido de cuál va a ser el procedimiento que le vamos a hacer. Es muy importante que sepamos que si el paciente está inconsciente, debemos tomar el consentimiento del acompañante o del adulto responsable si es un niño, o si está pues completamente, digamos, inconsciente y no tiene acompañantes, debemos dejar ese precedente en la historia clínica. Vamos a valorar entonces el paciente. Es muy importante. Tenemos que, ahora vamos a mirar los antecedentes, son importantes en la valoración del hemograma reciente. Lo otro es mirar el acceso venoso que tiene ese paciente, si tiene un catéter central, si tiene, cómo es, digamos, esas venas que tiene, si tenemos que canalizar. Si tiene alguna, digamos, si el paciente está incoherente o está ansioso o intranquilo, pues tener un buen acceso venoso, que el paciente no se vaya a dañar. Tenemos que valorar que el paciente sea el correcto. Una de las cosas que nos va a brindar más seguridad es tratar de hacer listas de chequeo y de verificación con una segunda persona para verificar que sea el paciente correcto, el hemoderivado correcto, que tenga entonces, digamos, una forma de hacer una segunda verificación de ese paciente. La inspección del hemocomponente es muy importante para la seguridad. Tenemos que revisar la caducidad y
si hay precipitados o estamos viendo, por ejemplo, en glóbulos rojos que hay algo extraño, coágulos que pueden indicar que hubo hemólisis de la unidad. Tenemos que verificar que el equipo de transfusión sea el correcto. No es lo mismo uno transfundir plaquetas que transfundir, por ejemplo, glóbulos rojos, no va a ser el mismo equipo. Tenemos también que indicar si esa transfusión requiere de filtro del leucocitador o no lo necesita. El filtro del leucocitador, digamos, está en cierto desuso porque ya muchas de las unidades de banco de sangre, digamos, hacen la disminución de los leucocitos en los hemocomponentes. También verificar el tiempo de transfusión, dependiendo de las unidades que le vayamos a transfundir al paciente, sobre todo si vamos a utilizar filtros, porque hay filtros que incluso permiten que transfundamos hasta 4 unidades, pero obviamente cada unidad se tiene que pasar en 1 hora porque el tiempo máximo digamos, de que ese equipo está libre de bacterias y eso son 4 horas. El uso de bomba de infusión, si está indicado, y debe ser la bomba de infusión correcta para transfusión de hemoderivados. Entonces, tenemos que tener mucho conocimiento de nuestros equipos. Las ideales son las bombas de infusión de pistón. También entonces una adecuada monitorización. Si no tenemos disponible un monitor, entonces podemos utilizar, pues, digamos, el tensiómetro, termómetro, todo manual. Y el seguimiento post-transfusión. Es muy importante hacerle por lo menos una llamada a ese paciente los días posteriores a la transfusión para verificar que no esté teniendo complicaciones. Bueno, el paciente correcto, fundamental en seguridad. Vamos a identificar, ojalá mediante pulseras y por 2 personas del equipo de salud simultáneamente. Recuerden que por lo general transfundimos pacientes en una emergencia, a veces tenemos los servicios de urgencias repletos y con pacientes críticos que necesitan varios pacientes transfusión de sangre, de glóbulos rojos, de plaquetas. Entonces, es muy importante que tengamos la calma en un servicio de emergencia y así tengamos mucho trabajo, muchos pacientes, tengamos la capacidad de parar un momento y hacer la verificación del paciente correcto. El paciente inconsciente o pediátrico, todavía que lo debemos verificar mucho más, porque un paciente pediátrico que de pronto no tiene el acompañante y llegó pues en una urgencia, tenemos que hacer la verificación de que sea el grupo de sangre correcto, que el hemodiderivado se haya cruzado adecuadamente, o sea, tenemos que verificar todo para no irnos a equivocar en ese paciente. Bueno, otras precauciones con el paciente. Valores de laboratorio actuales. Como les digo yo, hay pacientes que se demoran hasta 1 semana en una anemia aguda para ir a un servicio a que los transfundan porque, digamos, no tienen autorizaciones o están en una vereda, bueno, miles de cosas. Verificar los antecedentes alérgicos es fundamental para evitar complicaciones mientras estamos transfundiendo el paciente. Verificar antecedentes patológicos. Recuerden que con los hemoderivados podemos producir un edema de pulmón y entonces es importante verificar si el paciente tiene antecedentes patológicos de un EPOC, de una insuficiencia cardíaca congestiva, de una insuficiencia renal, para que el médico que hace todo el seguimiento y pues, la atención del paciente durante la transfusión tenga precaución de eso para que no tengamos, digamos, complicaciones derivadas de simplemente haberle preguntado al paciente. También tenemos que verificar la historia transfusional, si el paciente ha sido politransfundido, si el paciente ha tenido reacciones a transfusiones anteriores y muy importante cuando vamos a hacer la selección de si el paciente requiere o no filtros
de leucocitadores es precisamente si me llega un paciente politransfundido o un paciente con un diagnóstico de novo, como un síndrome mielodisplásico, que yo pueda prever que ese paciente va a necesitar muchas transfusiones durante el tiempo de la enfermedad. Entonces, siempre verificar la historia transfusional. Importante, signos vitales antes, durante y después. Otras precauciones entonces son valorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura. Ningún paciente con fiebre se debe transfundir durante el tiempo que tenga la hipertermia. ¿Por qué? Porque vamos a facilitar una hemólisis. También entonces verificar las características de la orina, pues ya hablamos de que se puede presentar en una insuficiencia, pues si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia renal, se puede presentar un edema pulmón, entonces tenemos que verificar que el paciente sí esté orinando, o sea, si lo tenemos 4 horas recibiendo unos glóbulos rojos, tenemos que estarle preguntando si ha ido al baño, pues si quiere ir al baño o algo, porque realmente él tiene que eliminar normal. Y el color, si el paciente nos llega a decir que está orinando de color oscuro o negro, tenemos que estar sospechando una hemólisis. Monitorizar entonces continuamente presencial. Esto es algo que debe hacer el médico porque esto no es algo que se pueda delegar. Las transfusiones es una responsabilidad médica. Pues obviamente la enfermera colabora, pero el médico encargado de la, digamos, del servicio donde se está transfundiendo el paciente debe monitorizar presencial los primeros 15 minutos al paciente. Y luego ya intervalos de cada 15 minutos se debe hacer la monitorización del paciente buscando cambios en los signos vitales y detectando de pronto ansiedad, escalofríos, cefalea, que esté haciendo prurito, algún rash, que presente mareo, que tenga náuseas o vómito, que tenga taquicardia, sensación de calor, disnea, dolor lumbar o torácico. Estos son signos de alarma para, si es enfermería que los detecta, pues avisar a ese médico durante la transfusión que está presentando cambios. Las listas de chequeo que sirvan a su vez como registro, ¿sí? No nos llenemos de listas de chequeo para verificar cosas si no van a hacer un registro adecuado. ¿Por qué? Porque, digamos, es poco el tiempo que tenemos, por ejemplo, en las unidades de urgencias y si tenemos entonces una lista de chequeo aquí, una lista de chequeo acá y un registro que hacer, pues obviamente nos vamos a demorar y va a ser más difícil toda la atención del paciente. Si buscamos la practicidad, que la lista de chequeo sirva a su vez de un registro, es mucho mejor, ¿sí? Los flujogramas de la atención del paciente en transfusión. Entonces, que desde la participación del banco de sangre aparezca en el flujograma y vamos pasando con los actores, o sea, el flujograma empieza desde que la unidad de hemoderivados se solicita al banco de sangre, cómo se dispone por el banco de sangre esa unidad de hemoderivados, cómo se transporta, ¿sí? Y cómo se hace para verificar la persona que reciba en la unidad de hospitalización o en la unidad de administración ambulatoria, que cómo van a verificar entre las dos personas, quien entrega y quien recibe, todos los datos correctos del paciente. Ojalá dentro del registro haya firma de quien entrega y de quien recibe. Lo otro es entonces el paso a seguir con las unidades de derivados y la atención del paciente, ¿sí? Y ya hacer siempre un flujograma también que nos llegue hasta el seguimiento del paciente post transfusión. Bueno,
Importante en la inspección del hemocomponente para la seguridad. Los glóbulos rojos concentrados no deben haber como agregados o coágulos, o que haya, digamos, separación de los componentes, porque pueden ser entonces, digamos, una señal de que hubo hemólisis de esa unidad. Si la unidad de glóbulo, pues de hemodiderivado, perdón, lleva más de 4 horas por fuera de la cadena de frío, esa unidad no sirve para transfundir en el paciente. Porque uno no sabe, o sea, puede ser que le pasó algo a quien lo estaba transportando, se cayó por las escaleras, todo puede suceder, ¿cierto? Entonces, desde qué hora salió del banco de sangre hasta que nosotros lo recibimos y lo vamos a transfundir. Porque también puede ser que en una unidad de urgencias pues tengamos tanto trabajo que se nos olvide que teníamos ese componente para transfundir y se quede ahí. Entonces, ¿cuánto lleva de ese hemocomponente expuesto a temperatura ambiente sin cadena de frío? El plasma siempre vamos a verificar que esté totalmente descongelado para transfundir. Para otros componentes, que la bolsa esté sellada, sin fuga. Bueno, no para otros componentes, para todos, ¿cierto? Las etiquetas correspondientes que detallen el origen, el tipo de componente, si hay alguna clasificación especial, si corresponde, por ejemplo, que diga leucorreducido, ahora les voy a mostrar un ejemplo, si es irradiado, si es una unidad autóloga, la fecha de caducidad, hago nuevamente énfasis en ella. Si hay también las características, si la viscosidad y el color son adecuados y si está libre de coágulos o grumos. El usar filtros o no. Se hace uso de los filtros de leucocitadores de plaquetas o glóbulos rojos, no de forma universal. O sea, esto no es que, ay, no, llegaron los filtros a la clínica o al hospital y vamos a empezar a transfundir a todos los pacientes con filtros. No, ellos tienen sus indicaciones y es prevenir reacciones transfusionales en pacientes que van a ser politransfundidos, ¿sí? Por su tipo de enfermedad, sobre todo los pacientes oncológicos o los pacientes con síndromes mielodisplásicos. Es importante que esos pacientes utilicen filtro del leucocitador si el banco de sangre no hace la leucorreducción previa al almacenamiento. ¿Esto qué hace? Evita, el filtro del leucocitador evita primero la recurrencia de una reacción febril, es decir, si el paciente vino con historia de que ha hecho reacciones febriles no hemolíticas, debemos utilizar un filtro del leucocitador en ese paciente. Y cuando vamos a transfundir plaquetas es muy importante si nosotros queremos prevenir la refractariedad plaquetaria en los pacientes, porque esos pacientes que por su enfermedad van a ser multitransfundidos con plaquetas, pues entre más los transfundamos, más refractariedad plaquetaria podemos encontrar. Además, se ha encontrado que las unidades de plaquetas que llevan más de 5 días de su proceso, digamos, tienen una liberación de citoquinas por parte de los leucocitos y puede generar mayor reacciones, digamos, no hemolíticas cuando transfundimos las plaquetas. Entonces, también se utiliza en esas unidades de plaquetas que de pronto ya lleven varios días de haberlas procesado. Algunos bancos de sangre hacen leucorreducción previa al almacenamiento y obviarían, pues, entonces utilizar el filtro del leucocitador de forma inmediata a la administración bedside, es decir, en la cabecera del paciente con filtros. Por ejemplo, aquí encontramos un ejemplo de una unidad de glóbulos rojos donde dice que es reducida en leucocitos. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo. Por eso tenemos que mirar muy bien la etiqueta. Esta es una de las partes más importantes porque utilizar, por ejemplo, un recurso de un filtro del leucocitador en
una unidad que ya ha sido reducida en leucocitos, pues es aumentarle un costo. Aquí vamos a mirar pues la fecha de caducidad, que es muy importante que la miremos muy bien y que la verifiquemos, que sea el tipo de sangre que el paciente necesita y pues de sangre o de hemocomponente que el paciente necesita y también pues la serie que sea la correcta, o sea, que fue la que cruzaron para la unidad del paciente, pues para el paciente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo son los filtros de leucocitadores. Ellos, digamos, lo que hacen es aquí en estos, digamos, como en esta mallita, ellos van reteniendo los leucocitos y tienen digamos, digamos como el grosor para que salgan los glóbulos rojos y se queden los leucocitos atrapados. Bueno, entonces aquí está el filtro del leucocitador que está sin agregarle el hemocomponente y aquí vemos cómo se llena todo este filtro, se llena de la unidad de glóbulos rojos. Es importante entonces destacar que es imposible hacer pasar productos sanguíneos celulares a través de filtros diferentes a los de leucocitadores, porque a veces, pues, el nombre de filtros creen que se puede filtrar cualquier cosa y realmente un filtro de 0.2 micras nunca va a dejar pasar un hematíes, porque estos tienen más de, pues, aproximadamente 8 micras y las plaquetas tienen un diámetro de 2 a 4 micras, entonces nunca nos van a pasar por otros filtros que no sean los adecuados. Es importante señalar que los productos sanguíneos siempre se deben administrar con equipos especiales que portan filtros de 170 a 210 micras por el tamaño de las células sanguíneas. Bueno, los componentes sanguíneos de glóbulos rojos, cada filtro de leucocitador, entonces permite transfundir de 1 a 4 unidades de glóbulos rojos. Muy importante, siempre tenemos que saber la información del proveedor. ¿Por qué? Porque hay proveedores que solamente permiten una unidad de glóbulos rojos por filtro del leucocitador. Y hay otros proveedores del dispositivo médico que permiten hasta 4 unidades. Segundo, tenemos que tener muy en cuenta que si tenemos de esas, digamos, de esos filtros de leucocitadores que permiten las 4 unidades de glóbulos rojos, pues no podemos demorarnos 4 horas con una unidad de glóbulos rojos para pasar 4 unidades. O sea, siempre tenemos que contar con que ese filtro de varias unidades solamente dura 4 horas, porque si no se contamina y estamos facilitando complicaciones en el paciente. Miren aquí, por ejemplo, hay varios filtros de leucocitadores. Como podemos ver, hay uno que tiene su filtro en forma de rombo, otro que tiene en forma de óvalo, otro que tiene en forma circular. O sea, hay muchos proveedores de estos filtros. Digamos, el personal que va a hacer transfusión con filtros debe ser adecuadamente capacitado para no ir a hacer una hemólisis de la unidad de glóbulos rojos que se va a transfundir. Segundo, pues para que, digamos, tenga mayor facilidad para transfundir esas unidades de glóbulos rojos. El utilizar los filtros de leucocitadores muchas veces causa dificultades porque el componente es muy espeso y digamos, uno tiene que tener sus trucos para poder purgar el equipo del leucocitador. Entonces, es importante que esos proveedores siempre hagan una capacitación al personal de la unidad donde se requieren las transfusiones. Dígase hospitalización, dígase unidad de trasplante de médula ósea, urgencias, o sea, ojalá todos esos proveedores de filtros de leucocitadores hagan una capacitación previa al personal de enfermería.
Bueno, para las plaquetas entonces se utilizan filtros de leucocitadores diferentes a los de los glóbulos rojos. Y cada filtro permite transfundir en la cabecera del paciente de 6 a 10 unidades de plaquetas, depende del fabricante. ¿Listo? Es muy importante, como les digo, conocer qué tipo de dispositivo médico tenemos. Otras precauciones entonces seguras en la transfusión. Se puede usar un manómetro para procurar para poder infundir más rápido un hemocomponente, pero se debe procurar una presión uniforme cubriendo toda la unidad. O sea, no vamos o sea, toda la unidad debe estar cubierta por el manómetro y no se deben exceder los 300 milímetros de mercurio. Durante la transfusión no se debe inyectar a la bolsa de hemocomponente ningún medicamento o solución de hidratación. Eso es un error y no está indicado, digamos, en la evidencia científica. Está muy controvertido utilizar, por ejemplo, salino y esas cosas. Entonces, pues, obviamente yo tengo que dar la recomendación que tiene más soporte científico y es no inyectar ninguna solución de hidratación o ningún medicamento, pues como durante la transfusión en la bolsa del hemocomponente. Todo componente debe ser administrado lentamente durante los primeros 10 minutos a razón de 20 gotas por minuto y observar la aparición de eventos adversos agudos. Aquí entonces están el estándar de tiempos de transfusión, hematíes entre 60 y 120 minutos, a una razón de 90 a 180 mililitros hora, y las plaquetas de 20 a 30 minutos, digamos 120 o 660 mililitros hora. Realmente las plaquetas se pasan rápido, ellas son muy viscosas, pero dejan administrarse rápido. Y el plasma entre 20 y 60 minutos, es decir, 120 o 140 mililitros hora. Para terminar, entonces, podemos encontrar mucha bibliografía. Actualmente, digamos, están muy de moda los protocolos de seguridad transfusional. Es importante que si tenemos mucha cantidad de transfusión en los hospitales o en las clínicas donde trabajamos, pues tratemos de adherirnos a un protocolo de seguridad. Aquí les presento pues el de la Organización Panamericana de la Salud. Está disponible en esta dirección. Realmente podemos acceder todos, es de libre acceso, y digamos que está avalado por la Organización Panamericana de la Salud. Podemos encontrar artículos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está un artículo donde nos habla de los filtros. Aquí, digamos, tenemos bibliografía sobre si es bueno utilizar bombas digamos, bombas de infusión para la aplicación de hemocomponentes como los glóbulos rojos. Realmente sí se pueden utilizar, pero esas bombas de infusión deben tener unas características especiales. Ojalá el proveedor de esas bombas de infusión también tenga el equipo adecuado para poder transfundir al paciente. Tenemos entonces también, digamos, revisiones de prácticas en terapia transfusional y muy importante, pues uno sigue las normas de, digamos, la Sociedad de Enfermeras de Infusión. Entonces, digamos, todo esto está avalado científicamente, todas estas recomendaciones, y es importante que nosotros las sigamos. Entonces, digamos, los invito para que hagan revisión de toda la bibliografía, formen un equipo, hagan un proyecto donde hagan una revisión y, digamos,
un protocolo institucional o se adhieran a un protocolo internacional. Bueno, y que no Eso, falte que los invito a que seamos donantes de glóbulos rojos y de plaquetas. Realmente salvamos bastantes personas con digamos, con las donaciones. Entonces, los invito a que siempre, si podemos, donemos a pacientes que requieren tener componentes de glóbulos rojos o de plaquetas disponibles, pues por su enfermedad o por sus procedimientos. Esto realmente es una gran ayuda y ahora por protocolo para muchas cirugías, para muchos procedimientos, se pide tener unas unidades, digamos, disponibles para cada paciente reservadas. Entonces, los invito a que colaboremos con la donación de sangre. Muchas gracias, pues yo ya termino, no sé si hay sí. preguntas Sí, licenciada para Mónica, responder. estamos justo en los tiempos. Listo. Hay acá algunas preguntas por interno de la colega Vanessa Escalante que nos pregunta si los calentadores de fluidos también siguen siendo usados para la transfusión sanguínea. Pues lo que pasa es que realmente se habla de que la unidad debe estar a temperatura del paciente, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que los calentadores, la gente le dio por utilizar un microondas, eh, hacen como un baño María, o sea, esto no es las cosas adecuadas porque de todas maneras es difícil controlar temperaturas y en vez de ayudarle al paciente lo podemos complicar. Entonces, pues hablemos con las personas del banco de sangre y que ellos sean los que nos den pues como las indicaciones de cómo se debe calentar los hemocomponentes. Realmente pues lo más usado es que digamos se ponga cerca del paciente para que él vaya adquiriendo pues como la temperatura corporal. Y un hemocomponente nunca se debe poner cuando está frío. Por eso también una de las precauciones es que si el plasma todavía se ve congelado, no se puede administrar. Bueno, ¿alguna otra Ujú. pregunta? Espero pues haber Sí, dado respuesta. sí, hay una pregunta respecto por ejemplo, si el médico pidió dos paquetes de globulares y Ujú. después solamente se puede colocar uno, ¿qué pasa con ese hemocomponente? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué se debe hacer? El, ¿Cómo? el hemocomponente debe estar solamente por un periodo de 4 horas por fuera de la cadena de frío. Cualquier hemocomponente. El único que nos da un poquito más es el plasma que se puede utilizar hasta por pues, 6 horas por fuera, pero no se debe utilizar un hemocomponente que lleve más de 4 horas sin cadena de frío. Lo, lo que yo les recomiendo siempre es, si vamos a transfundir varias unidades de glóbulos rojos o hemocomponentes, pues tengamos la precaución de que cuando se esté terminando una, saquemos de la cadena de frío la siguiente un momento para que tome temperatura ambiente, pero no dejemos, por ejemplo, es un error tener las 4 unidades de glóbulos rojos que le vamos a transfundir a un paciente o 3 unidades de glóbulos rojos ahí a temperatura ambiente, porque cuando ya vaya a ser la hora de poner la tercera que estuvo esperando la transfusión de las otras, pues obviamente va a ser mucho más corto el tiempo para poderla transfundir. ¿Listo? Entonces es como una precaución. Mantengamos las que no estamos utilizando en cadena de frío y vamos teniendo, que ya va por la mitad, entonces vamos sacando el otro componente Siguiente. para transfundir al paciente. No tengamos todas por fuera de la cadena de frío. Ok, muchas gracias. Acá hay una más, a ver, ah, buenas tardes. Si indican transfundir plaquetas, plasmas y paquetes globulares, ¿cómo sería la administración? ¿Cuál sería lo Pues primero? el orden, ¿No?
El orden por lo general siempre es las plaquetas primeros porque son las que más rápido se transfunden y posterior a las plaquetas pues administrar los glóbulos rojos porque son las que se demoran mucho más y porque pues realmente se pueden presentar más reacciones durante la transfusión de glóbulos rojos pues que para administrar plaquetas, aunque sí si el paciente sabemos que hace alguna reacción o algo, pues miramos todo eso, hay que estudiarlo. Pero el orden, pues que por lo general uno sigue es el de las plaquetas primero y después las unidades de glóbulos rojos. Licenciada Mónica, acá hay otra pregunta, si se pueden transfundir más de un paquete globular simultáneamente. O sea, por ejemplo, si No, tienen a una ver, vía, otra por vía, seguridad, no, es que, vea, uno puede tener un catéter central, pero no es poderlo transfundir. La cosa es que si él hace una reacción, ¿usted a cuál unidad de glóbulos rojos le va a claro, sacar la reacción si está claro. pasando dos a la vez? O sea, eso no, uno tiene que pasar una para poder, si hizo reacción alérgica o hizo alguna hemólisis o algo, uno saber qué es a esa unidad. No, porque si no, no vamos a saber a qué está haciendo el reacción. Acá hacían, daban un alcance respecto a un paciente si es diagnosticado de politrauma, ¿no? Si es un politraumatizado y tengan que pasarle varias paquetes globulares. Entonces, tampoco en ese caso tiene que Lo que ser pasa es así uno que a otro. ahí estamos hablando de una urgencia, ¿cierto? Claro, Lo ujú, que es de urgencia. necesitamos muchas veces es, pues, reponer volumen, pero realmente a veces lo que necesitamos es que ese paciente tenga volumen, entonces utilicemos Ujú. realmente, pues, como el componente Reposición, ¿no? adecuado para Hidratación. darle Ya. volumen a ese paciente. Ujú. Hay otras digamos, otras soluciones que nos facilitan atender un paciente en emergencia mm, y miremos pues si hay necesidad de transfundir simultáneamente al paciente, pues va a ser muy difícil, como les digo, saber a qué está reaccionando. Y una última pregunta, licenciada Mónica. Dice, ¿hay alguna diferencia si se pasa paquete globular por catéter central o por vía periférica? Pues obviamente la vía periférica va a ser más pequeña, puede causar dolor en el paciente porque pues el hemodiderivado es viscoso, espeso, es mucho mejor pasarlo por catéter central, pero si el paciente es un paciente ambulatorio que vamos a tener durante varias, pues digamos, no sé, pues recurrencia, el paciente a estarlo transfundiendo pues lo ideal es que si podemos ponerle digamos, un catéter implantable o algo que nos ayude a transfundir con mucha más rapidez y más seguridad, pues mucho mejor. Pero si no, una vena periférica es suficiente con un buen calibre de catéter. Ya si el paciente está chocado, lo ideal es que se maneje una vía central. Licenciada Mónica, muchas gracias por su conferencia, muy Con mucho enriquecedora. gusto. Yo creo que han quedado también algunas preguntas que quizás más adelante pues, se puedan absolver y siempre agradecerle y tenerla pues en una próxima oportunidad dentro de nuestros cursos o congresos de nuestra unidad, de nuestro hospital. Muy agradecida el comité por su participación. Muchas A gracias. ustedes muchas gracias por todo y bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias, muy Que amable. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bien, continuando con nuestras ponencias, tenemos nuestra última ponencia a cargo